Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En esta tarde vengo a hablarles de un tema realmente fascinante, el ego. El ego es tan fascinante, ha sido tan fascinante a través de la historia que se le ha atribuido cuestiones más críticas como es el orgullo y la soberbia. Por eso y muchas otras cosas es cuestión fascinante para analizarlo. Y muchos filósofos, psicólogos y líderes espirituales han estado investigando acerca del ego. Al ego se le atribuyen batallas, conquistas en la antigüedad de un pueblo sobre otro pueblo. También se le atribuyen cuestiones ya más interpersonales como son las cuestiones de pareja, ¿verdad? Cuando eh, se rompen tales relaciones o de amistades que se rompen y la gente dice, no, es que yo lo terminé o yo lo terminé o X. Hay muchos ejemplos que podemos nombrar, pero también se le atribuye ese sentido como de maldad y de venganza, porque muchas veces dicen, es que el ego me va a hacer no hablar, el ego me va a hacer levantarme y es que tengo mucho ego y no voy a ceder. Entonces muchas veces tiene una connotación negativa. Más sin embargo, el ego no siempre es negativo. El ego no es nuestro enemigo y no es simplemente una cuestión que tengamos nosotros para alardear de nuestras capacidades comparadas a las capacidades de otras personas. El ego ha sido a través de los años una herramienta que nos ha llevado a la supervivencia, a sobrevivir humanamente. Y esto viene desde la antigüedad cuando los antepasados nuestros pues tenían que sobrevivir de una u otra manera. Si a las personas se les fue enseñado de que se tenían que esconder porque tenían que preservar la vida por miedo a ser devorados por animales salvajes o por miedo a ser arruinados, devastados por otra tribu, entonces tenían que esconder. El ego los lleva a esconderse y de esa manera muchas veces el ego empezaba a formarse más en la mentalidad, en el cerebro del humano, pero como una cuestión de sobrevivencia, no como una cuestión como la vemos ahora que sea de orgullo o de soberbia. Tenían que preservar la vida de ellos y la vida de sus familias. Entonces, el ego llega a formarse tanto, a adherirse tanto al cerebro humano que muchas veces hace que ahora en nuestros tiempos muchas personas seamos incapaces de hablar. ¿Por qué? Porque nos estamos protegiendo de una u otra manera. Ahora, ese es el sentido de la antigüedad de lo que traemos en el ADN, pero también tenemos la programación de nuestros padres, de nuestros maestros, del entorno en el que fuimos creciendo. Y muchas veces, aunque no se nos haya dicho que tuviéramos que quedarnos callados, algunas veces se nos decía y otras veces no se nos decía, pero lo veíamos. Y veíamos que el quedarse callado muchas veces tenía que ver con el evitar problemas o el terminar peleas. Y poco a poco las personas se quedaban calladas. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros fuimos adoptando poco a poco la misma forma de ser para protegernos, para preservar nuestra vida. Si vemos que en algo hay cierto tipo o cierto nivel de amenaza, nos vamos a quedar callados, vamos a evadir, confrontarnos a la situación. Tenemos miedo a tener una plática porque pensamos que todo va a terminar en discusión, entonces el ego nos protege y a veces o nos quedamos callados o a veces empezamos con esa lucha de huida que nos lleva justamente a esas cuestiones que no queremos, que es pelear. Y eso sucede en muchas circunstancias, no nada más en las cuestiones de pareja, sino con amistades o en el círculo del empleo también se puede ver relacionado. Pero el hecho aquí importante de relacionar, de entender que el ego, su principal objetivo no era causarnos ningún daño, más sin embargo lo fuimos cambiando con el pasar de los años. La principal cometida, pues el principal objetivo del ego es ayudarnos a sobrevivir. Así que el ego no es nuestro enemigo. Muchas veces lo malo es que se le relaciona también con un obstáculo para la humildad,
lo cual a veces sí es cierto y puede llegar a ser una barrera para que nosotros comprendamos en empatía a otras personas y puede ser un motor de arrogancia, lo cual también es verdad. Pero esta visión no siempre está pues haciendo justicia a lo que es el ego, a lo que de verdad representa el ego. El ego no siempre es el villano de nuestra historia. En muchos casos es el encargado de mantenernos a salvo, de construir una identidad desde que somos niños y nos protege emocionalmente de muchas otras circunstancias. El problema no es en sí el ego, el problema es cuando el ego nos sabotea desde una forma inconsciente, porque el ego está tan adherido a nuestro patrón de pensamiento, a nuestra programación, que inconscientemente empezamos a reaccionar. Y cuando nosotros no notamos esas circunstancias es cuando vienen los problemas. Ahora, desde el punto de vista de la psicología, el ego puede ser una estructura mental que nos permite diferenciarnos en nuestro entorno, nos permite establecer límites y desarrollar una narrativa de quién somos nosotros y cómo encajamos en este mundo, lo cual está muy bien. Y en cierto sentido, pues el ego es un puente entre nuestra mente, en lo que nosotros pensamos y en la realidad del mundo en que vivimos. Y esto es excelente porque nos ayuda a sobrevivir, a vivir día a día. Y al momento de establecer una identidad, eso nos permite pues identificarnos con nuestro clan familiar, que es de donde venimos. Y nos permite también vivir en una sociedad, en la sociedad o en la cultura a la que pertenecemos. Entonces, por lo que vemos, el problema no radica en el ego, el problema radica en la forma automática e inconsciente en que a veces opera, porque es cuando empiezan los verdaderos problemas. Muchas veces simplemente vamos repitiendo patrones de pensamiento, patrones de conducta y formas de reaccionar repetitivas que ni siquiera son nuestras. Y vamos haciéndolo de la manera inconsciente, de tal forma que parecemos marionetas que nos seguimos comportando a una manera que fue programada, de una manera que no es nuestra verdadera esencia de persona. Y a veces podemos sentirnos incómodos con nuestras propias actitudes y acciones y no nos damos cuenta de que, pues caray, ¿qué está pasando aquí, verdad? Entonces, es ahí cuando es bueno el detenerse, analizar por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago y tener la valentía de encararnos a eso que está detrás de toda esta situación. Entonces, eso es como se está formulado por la programación, el ego, pero es una manera inconsciente, no ha sido determinada por nosotros muchas veces. Muchas veces la seguimos alimentando porque es lo único que conocemos, no porque realmente lo creamos de esa manera. Entonces, si aprendemos a ver al ego desde ese punto de vista, pues sí, malamente se convierte en un saboteador silencioso, al cual le damos permiso sin siquiera imaginarlo. Y desgraciadamente muchas veces tiene el potencial de hacernos daño a nosotros mismos y a las personas que nos rodean y al entorno, ¿verdad? Que nos rodea. Pero pues es cuestión de que a veces no nos damos cuenta. Y podemos cambiar, pero solamente hasta que estamos conscientes de eso inconsciente que está en el subconsciente. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Pues es porque el ego tiene miedo. El ego tiene miedo de dejar de pertenecer. El ego tiene miedo a encontrarse a un vacío, porque cambiar implica muchas veces dejar nuestro entorno, el entorno que conocemos. Entonces el miedo se protege, se retrae y prefiere estar en esa zona conocida, esa mentada zona de confort que muchas veces hemos hablado, que nos mantiene en un nivel de seguridad, aunque nos siga haciendo daño. De ahí que vienen muchas relaciones disfuncionales que no se atreven, ¿verdad?, a dar el paso a la separación o al dar el paso a quizá encontrar terapias de pareja o terapias para llevarnos mejor con otras personas. ¿Por qué? Porque el ego nos dice, no, hasta que llegué o no quiero hacer más, no quiero conocer más, aquí me quedo. Entonces, ese miedo a lo desconocido nos impide dar ese paso que puede hacer la diferencia en nuestra vida.
Sí, el ego nos da una identidad, pero también nos limita a expandir esos límites del conocimiento de nuestra propia mente, de cómo opera el cerebro, de nuestra programación, cómo fuimos creados y cómo es que seguimos operando en el mundo. Desgraciadamente, en el ego muchas veces podemos ver esas limitaciones de aunque no estemos a gusto en tal o cual situación, ah, que vemos creencias limitantes o heridas no sanadas o patrones disfuncionales y no podemos salir de ahí porque estamos tan adheridos a ese patrón de pensamiento que está en el subconsciente. Ahora, el ego tiene miedo porque cambiar implica dejar todo lo conocido atrás y aventurarse, arriesgarse a perder el sentido de pertenencia, porque cambiar significa dejar muchas cosas atrás, significa dejar relaciones de toda una vida, significa que los miembros de nuestra familia puede ser que ya no nos quieran ver o hablar porque nosotros pensamos diferente y muchas veces significa también dejar lealtades familiares, porque al momento que uno va cambiando y ya no encaja en el estilo de vida que teníamos anteriormente, pues puede ser que nos dejen de hablar. Y la misma familia, amistades, vean esto como una traición. Entonces el miedo automáticamente nos va a defender y decir, hey, párale, llégale hasta aquí. No te conviene, no está bien, no te va a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo, a no pertenecer. Y es justo ahí donde está la trampa del mismo ego, que nos limita el crecer, el evolucionar. Y es ahí cuando viene el problema. Tanto hacernos daño a nosotros mismos como hacerle daño a las personas que nos rodean. Ahora bien, este temor no es superficial. Realmente es una situación bien profunda, está profundamente arraigado en nuestra biología, en nuestra psicología y por lo tanto en la forma que nos vamos desenvolviendo en el día a día. El ser humano por naturaleza es social, somos seres sociales. Entonces, el si el cambiar significa que me dejen de hablar, si el cambiar significa que me vayan a excluir, pues mejor no cambio, mejor me quedo así. Aunque no me guste mi vida, aunque no me gusten los resultados que he tenido, aunque no me guste mi trabajo, aunque no me gusten mis relaciones interpersonales, ahí me quedo. Entonces ahí está la trampa del ego. Ahora bien, la exclusión del grupo pues significaba en la antigüedad la muerte. Aunque ahora no signifique que muramos si nos vamos a excluir o nos vayan a excluir, eso está profundamente arraigado en nuestro ADN, en nuestra biología, en nuestros paradigmas como seres humanos y nuestra mente sigue operando con esos viejos códigos. Y pues aumentamos la programación de la crianza y todo eso. Entonces, por eso mismo cuesta tanto trabajo cambiar. Entonces, esos patrones de pensamiento y ese ego que nos protege también nos hace daño porque nos impide el cambio profundo. El ego teme la transformación porque al momento de transformarnos vamos a dejar de pertenecer. Pero, bueno, vamos a justificar al ego. El ego simplemente está cumpliendo con una función que es mantenernos con vida. El ego puede ser que vea muchas cosas como amenaza, porque así fuimos creados, porque ya está en el ADN. Si ve muchas cosas como amenaza, aunque no sean una verdadera amenaza, pero así fuimos creados, así fuimos creciendo, entonces el ego nos va a retraer. El ego va a hacer que o no seamos capaces de decir que no, o no seamos capaces de decir ya basta, o no seamos capaces de hablar, o no seamos capaces de ser más funcionales en nuestro día a día. Muchas cosas que nos va a frenar. ¿Por qué? Porque es la única manera que nuestro cerebro tiene para sobrevivir. Entonces, otra vez, no es nuestro enemigo, pero sí se puede convertir en nuestro enemigo. El ego nos hace creer que nosotros tenemos libertad y estamos actuando con libertad, pero en verdad no estamos actuando con libertad. Estamos a veces nada más reaccionando a situaciones. Ni siquiera nos ponemos a analizar lo que hay detrás de nuestros pensamientos, lo que hay detrás de nuestros impulsos. Son a veces meros impulsos
que tenemos ya muy programados sin ser los verdaderos impulsos de nuestra alma, los verdaderos impulsos de nuestro ser interno, lo cual es muy diferente. Y muchas veces el ego nos hace que creamos que hemos elegido una situación cuando en realidad no somos nosotros la que lo hemos elegido, sino la misma programación que tenemos. Muchas veces no tomamos decisiones sabias, inteligentes, simplemente reaccionamos a lo que ya traemos aquí en el subconsciente. Ahora bien, muchas veces esto puede ser algo superficial, como ya lo mencioné, pero no es superficial. Tiene el poder de cambiar toda nuestra esencia, al menos la que creemos que es consciente, aunque no lo sea. Tiene el poder de llevarnos por un camino que ni siquiera nos hace ser felices, por un camino que no nos gusta y tener como consecuencia resultados en nuestra vida que no nos gustan. Eso es lo peligroso del ego. Pero recordamos también que el ego quiere preservar una imagen de nosotros mismos. Si se nos fue dicho que tenemos que ser así o asá, de tal o cual forma para ser de agrado de los demás, para no ser excluidos, para ser aceptados, para ser queridos, para ser amados, entonces vamos adoptando patrones de conducta, de pensamiento, y eso se suma a nuestra personalidad. El ego se arraiga en nosotros y llega a formar parte de nuestra personalidad por temor, por miedo a dejar de pertenecer, por miedo a no encajar, por miedo al abandono, por miedo al rechazo. El ego es una herramienta magnífica, poderosa, que nos puede ayudar a un cambio de verdad magnífico, pero siempre y cuando se haga desde el amor, desde la conciencia. Pero cuando nosotros no sabemos que estamos operando desde el miedo, pues el ego, en vez de ayudarnos, nos va a hacer como una piedra de tropiezo y no vamos a poder ser capaces de avanzar en ningún sentido de nuestra vida. Así que, pues paradójicamente, el ego nos ha llevado a tener una identidad, lo cual es muy necesaria y nos ha protegido muchas veces, pero también nos limita si seguimos operando desde el miedo. Así que esa estructura realmente pues llega a ser como pues estar encerrados en cuatro paredes que no nos deja avanzar, que no nos deja evolucionar. Y nosotros como humanos venimos a evolucionar, venimos a crecer personal y espiritualmente, y muchas veces el ego nos encierra y nos hace que nos quedemos ahí sin poder ni siquiera movernos, sin poder decidir y sin siquiera saber por qué no somos capaces de movernos, de atrevernos a dar otro paso. Pero ese es el ego, el que nos protege, pero nos limita. Ahora bien, ¿cómo podemos ser capaces de sobrellevar esta situación y hacer del ego que camine con nosotros? Pues bueno, es mediante observando nuestras respuestas, observando en nuestras actitudes y la respuesta que damos al día a día, a cada circunstancia. Así vamos a observar a nuestro ego, porque pues el ego somos nosotros mismos, lo que está aquí adentro de nosotros, que llega a ser parte de nosotros, pero pues no lo instalamos nosotros. Entonces, aprender a observarlo, a conocerlo, podemos llegar a convertirnos amigos de nuestro ego para poder llegar a lograr una transformación genuina. Solamente mientras queramos, tengamos ese deseo ardiente del cambio, podemos analizarlo, observarlo y estar decididos a cambiar, pero desde el amor, dejando el miedo a un lado, dejando el miedo a lo desconocido, porque solamente en lo desconocido es que quizá vayamos a encontrar el verdadero propósito de nuestra vida. Eso no quiere decir que no duelen las cosas, eso no quiere decir que no haya circunstancias en nuestra vida que nos causen dolor y que nos causen tristeza. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que más allá del dolor, que más allá de la tristeza, que más allá de las circunstancias desfavorables de nuestra vida, vamos a agarrar nuestros miedos, los vamos a encarar, los vamos a analizar y vamos a estar dispuestos a arriesgarnos, a dar ese paso que nos lleve a ese camino que no conocemos, pero que puede ser el mejor camino de nuestras vidas.
Ahora, el hacernos preguntas capciosas como, ¿es en verdad esto que pienso? ¿Lo que yo quiero? ¿Lo que yo soy? ¿Es en verdad esto que pienso? ¿Cómo actúo? ¿La persona que yo siempre he querido ser? Mis pensamientos, mis conductas me llevan a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Cuando hacemos este tipo de preguntas y nos respondemos con honestidad, es que estamos empezando a ceder ante el ego que tanto tememos. Porque muchas veces el ego se convierte en nuestro enemigo cuando nosotros no sabemos cómo guiarnos. Pero nos hace falta una guía para poder ir por ese camino que nos va a llevar a convertirnos en la persona que queremos ser y estar dispuestos, como luego decimos, a cambiar de piel de una manera simbólica, porque el cambiar de piel, el dar de cara, el enfrentarse de cara al ego, significa dejar viejas narrativas, significa dejar lealtades familiares que no nos han llevado a ningún lado bueno, significa ahora sí que trascender todo lo conocido y estar dispuestos a dar ese paso que nos va a llevar más allá. Y automáticamente vamos cambiando por dentro y por fuera. Muchas gracias. Si te gustó esta información, te invito a que te suscribas al canal. Compartas el video con más personas. Así me ayudas a seguir investigando estos temas que son de tanto valor para las personas que realmente quieren apostar por su crecimiento personal. Gracias, buen día.